Hola y bienvenidos a mis videos testimoniales. Este primer capítulo corresponde a mi primera infancia, los orígenes de sentirse ajeno. Bueno, ¿qué recuerdos tengo de mi primera infancia? Bueno, casualmente y no casualmente, los únicos recuerdos que tengo de mi primera infancia son aquellos que están relacionados con esta sensación de desidentificación. ¿Por qué digo no casualmente? Y voy a aprovechar esta explicación que les voy a dar para decirles que yo en la medida de lo posible voy a intentar acompañar a cada una de las experiencias que voy a contarles con, la voy a machear con la información que yo adquirí sobre cada una de esas experiencias. ¿Se acuerdan que yo en el primer capítulo introductorio les pedía que no personalicen los videos porque yo iba a ser solo el medio para un fin, el cuentito para llegar a la moraleja? Bueno, justamente lo que yo quiero intentar, en lo posible, es después del cuentito, después de la experiencia, contarles la moraleja de cada experiencia que voy a ir relatando, porque eso es lo que me importa, porque esa información que yo obtuve de mí misma, que la conseguí a partir de mis 30 años, que fue cuando decidí investigar sobre mí misma para entenderme y para entender al resto y también para entender por qué sentía tanta diferencia, es lo importante. Básicamente eso es lo más importante, porque eso es lo que a ustedes los va a ayudar, como me ayudó a mí, a entendernos, a aceptarnos, a validarnos. Bueno, entonces, ¿por qué digo que no casualmente los únicos recuerdos que tengo son los relacionados a mi desidentificación? Bueno, porque en nuestra primera infancia no tenemos experiencias personales. Las experiencias personales empiezan cuando empezamos a, como, no sé, más o menos cuando empezamos el primario, ¿no? Que tenemos como más conciencia, que tenemos, que reconocemos cuál es nuestra personalidad o por lo menos empezamos a desarrollarla, y ahí es cuando empezamos a tener nuestras propias experiencias y los nuevos recuerdos. Pero anterior a eso, al no haber tenido otras experiencias, porque éramos muy chiquitos y básicamente simplemente estábamos sobreviviendo con la ayuda de nuestra familia, los únicos recuerdos que traemos son los recuerdos de nuestras vidas pasadas. Son las experiencias de nuestra alma, básicamente. ¿Vieron que se han viralizado videos de nenes muy chiquititos que se acuerdan quiénes habían sido en otra vida y que después se olvidan? Bueno, justamente es por eso, porque a esa edad no tenés nada para recordar de tu propia vida. Lo que recordás son los recuerdos de tu alma. Es por eso que esos niños se acuerdan de quiénes eran y lo tienen todo tan fresco. Bueno, ese es el motivo por el cual yo los únicos recuerdos que tengo son de mi alma, no míos, y por eso son de la desidentificación, que la desidentificación viene de la identidad de mi alma, no del avatar, no de esto que ven acá, que es simplemente el disfraz que me tocó. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos recuerdos? El primer recuerdo que se me viene es, justamente como decía en el primer video, en mi primer grupo social y en el de todos, que es nuestra familia. Repito, no por algo que ellos hayan hecho para que yo tenga esa sensación de desidentificación. No tienen nada que ver los demás. De hecho, yo soy la más chica de mis hermanos, por lo tanto, siempre fui la mimada. Em, es algo muy personal, muy, muy nuestro, de nuestro interior, en la que los demás no tienen nada que ver. Los demás después van a, como también decía en el primer video introductorio, después los demás van a reforzar esa desidentificación. Pero de movida viene con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo me acuerdo? Yo me recuerdo em, como tiesa, ¿no? Como sin saber cómo reaccionar, como si viera a mi familia como desde una vidriera, del otro lado de un vidrio, como si hubiera un vidrio entre ellos y yo, donde yo estoy más observándolos que interactuándolos, como decodificándolos, como intentando entender qué hacía yo ahí. De hecho, mi papá hace muy poco y de pura casualidad me contó algo de mi primera infancia que le dio mucho sentido a este recuerdo que tengo. Él me dijo que yo tardé mucho en hablar. Y sí, él sin saber todo esto que yo les estoy relatando me dijo eso y yo asentí con la cabeza y sonreí por dentro porque es así como me recuerdo. Tiesa, muda, sin saber qué hacer yo ahí y por qué estaba ahí. Después el siguiente recuerdo es en mi siguiente grupo social, que es el jardín de infantes, ¿no? Creo que el siguiente grupo social para todos. Y el recuerdo que yo tengo de mi jardín es justamente muy similar al que tengo de mi familia. Es también como observándolos detrás de un vidrio, también como decodificándolos, ¿no? Mirándolos, tratando de entender cómo llegar a ellos o qué tengo que hacer con ellos. Em,
A medida que fue pasando el tiempo, yo voy logrando interactuar. No sé si interactuar, porque no me recuerdo tanto interactuando, sino como más como respondiendo a ciertos estímulos, ¿no? Como sonriendo, simpatizando, no tanto hablando, interactuando, eso ya lo voy a lograr un poquito más adelante, em, pero hasta ahí no. Bueno, una cosa que yo quiero decirles, porque obviamente me gustaría agregar esto rapidito, claramente niños de la primera infancia no me van a escuchar, pero quizás sí me escuche algún hermano, algún padre, algún tío, y que los puedo ayudar a identificar su identidad álmica si pueden observar estas actitudes. Si ustedes, no digo que sí o sí, si un niño le cuesta interactuar, es como yo, pero al menos plantéenselo, ¿sí? Al menos pregúntenle si pueden, intenten sacarle cómo se siente cuando está rodeado de personas, qué siente, si se siente incómodo, si se siente cómodo, si logra interactuar, si logra tener amigos. Traten de preguntarle cómo es, cómo son los demás ante la presencia de ellos, cómo interactúa. Traten, intenten, ¿no? Bueno, dicho esto, a mí también me interesa traer a colación en esta primera infancia, a mí me gustaría hablar de la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué me interesa traer la personalidad? Porque esa es otra información que yo obtuve que me parece muy, muy, muy importante pasárselas. Nuestra personalidad no es casualidad. Nuestra personalidad está muy macheada con nuestra identidad álmica. Tiene un porqué y un para qué. Y es muy importante que ustedes eh, conozcan tanto su identidad álmica, bueno, su personalidad la conocen, pero métanse en la identidad álmica, por qué y para qué, cuál es el objetivo de cada personalidad, y van a ver cuando luego investiguen o paralelamente investiguen su identidad álmica, que van a encontrar muchísimas cosas en común, y no es casualidad, porque nuestra alma, a ver, ¿por qué nuestra alma sigue encarnando y sigue encarnando y sigue encarnando? Bueno, porque cada alma tiene una misión, ¿no? La misión que tiene el alma siempre es lograr dejar en este plano toda la información que fue adquiriendo a lo largo de sus vidas. Es por eso que vuelve a encarnar, vuelve a encarnar, vuelve a encarnar. Va a dejar de encarnar cuando logre que su avatar transmita la información. Porque ese es el objetivo que tienen. Si no, ¿para qué vivió todo lo que vivió? ¿No? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si no comparte la información que adquirió de esas experiencias? Ninguna. Entonces, ahí es cuando su alma machea. ¿Por qué? Porque lo que busca es que nosotros comuniquemos, ¿sí? Y hay muchas formas de comunicar. A mí me tocó una personalidad extrovertida, que me torturó toda la vida. Ahora les voy a explicar por qué me torturó toda la vida. Pero porque a mí me tocó la comunicación a través de el habla, que es lo que estoy haciendo ahora. Por eso me tocó una personalidad extrovertida. Pero ustedes pueden ser almas viejas, tener una identidad álmica igual a la mía y no ser extrovertidos. No es que necesariamente para comunicar hay que ser extrovertido y charlatán como soy yo. No. Hay un montón de maneras de comunicar. Entonces, vos no tenés que parecerte a mí de personalidad para tener una identidad álmica como la mía. Vos podés ser tímido, introvertido, antisocial, todo lo que vos quieras. Y aún así tener la misión de comunicar. Porque maneras de comunicar hay un montón. Y el arte sirve muchísimo para comunicar. Entonces, no hace falta que vos converses, te expongas, hables a cámara para comunicar. Vos podés comunicar a través de canciones, a través de poesías, a través de cuentos, a través de la danza, a través de la pintura, del dibujo, de libros, millones de maneras de comunicar. Por lo tanto, yo te invito a que conozcas por qué tu personalidad es así y cómo machea con tu alma. Y te va a cambiar la vida, te lo aseguro. Te vas a aceptar, te vas a conocer, te vas a abrazar y le vas a dar sentido a tu existencia. Y vas a saber por qué, el porqué de todo. ¿Por qué sos así? ¿Por qué sentís así? ¿Y para qué? Sobre todo, ¿para qué? Y puedas ayudar a tu alma a cumplir su misión y liberarse de una vez. Porque por ahí solamente te quedas en el padecimiento y en la culpa, en loop todo el tiempo, y no cumplís la misión de tu alma. Y eso hace que tu alma necesite volver a encarnar para ver si logra que un avatar le preste atención y le ayude a cumplir su misión. Entonces, ayúdate a vos mismo a liberarte de ese padecimiento de ser vos y ayuda a tu alma a cumplir esa misión. Bueno, a mí me tocó una personalidad extrovertida y voy a explicar por qué me torturó toda la vida. Bueno, ¿qué pasa con las personalidades extrovertidas? Bueno, son malinterpretadas. Muchas, muchas veces son malinterpretadas. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que con las únicas personas con las que nosotros vamos a lograr acomodarnos son aquellas que no se tomen personal tu personalidad? Bueno, a esto me refiero. ¿Y por qué lo digo en la primera infancia? Porque mi tortura empezó en la primera infancia, sí, a esa corta edad.
¿Qué pasó? Cuando yo logro desarrollar mi personalidad extrovertida, hay dos malinterpretaciones. Una es, una viene por parte de ciertas personas, mayoritariamente varones, las mujeres me van a entender, mi personalidad va a ser interpretada como una provocación, como si yo estuviera buscándolos a ellos, buscando su atención, queriendo, deseando su atención, ¿no? Y a través de esa interpretación ellos van a accionar, y siempre de una manera muy incómoda, rozando el acoso, siempre. Esto entendido para mujeres, va a ser entendido para mujeres. Y empezó a esa corta edad, lamentablemente, y no paró, nunca, nunca paró. En jardín de infantes, sí, en jardín de infantes, estamos hablando de nenes de menos de 5 años, me eligieron a mí y me pusieron en un rincón del patio del jardín, hicieron un semicírculo alrededor mío, eran por lo menos 8 o 10 nenes, se bajaron, dijeron 1, 2, 3, se bajaron los pantalones y me mostraron sus partes íntimas. Yo nunca en la vida me olvidé de eso. No terminaría ahí, no terminaría ahí para nada. Em, de hecho, después, y no mucho tiempo después, me voy a meter un segundito, me voy a ir a la segunda infancia, em, hombres grandes van a interpretar mi personalidad, la personalidad de una niña, como una provocación. Eso es más grave aún. Por suerte no he sufrido, por suerte no he sufrido acosos traumáticos, muy molestos, muy incómodos, pero no traumáticos. Pero bueno, ustedes saben, las mujeres saben que eso es cuestión de suerte, básicamente. Pero me acuerdo perfectamente en mi segunda infancia cuando teníamos una costumbre con mi familia que era de juntarnos todos los viernes a ver películas. Entonces, todos los viernes íbamos al videoclub, esto delata mi edad, a buscar películas para ver. Y el señor que atendía el videoclub, cuando yo tenía 8 o 9 años, le dijo a mi mamá, vas a tener que tener cuidado con esta nena porque es demasiado, demasiado simpática. Y yo me asusté porque dije, cuidado, cuidado, ¿por qué? Y por otro lado, eh, hay otro tipo de personas que interpretan mi personalidad que a lo largo de mi vida como si yo fuera como soy para generarles inseguridad o generar competencia o, o quitarlas del centro o algo de eso. Y van a repudiar mucho mi existencia y mi personalidad, al punto de desear que yo no exista. Sí. En primer grado tenía una compañerita que me perseguía por los pasillos del colegio y diciéndome, maldigo el día en que naciste, maldigo el día en que naciste, maldigo el día en que naciste. Ustedes imagínense esa nena que ya de por sí se sentía un extraterrestre con todo el resto, no sabía cómo miércoles encajar, no sabía cómo hacer para querer seguir estando ahí. Imagínense si encima sus pares la rechazan y la hacen sentir culpable de existir y la maldicen en la cara. Y encima mi maestra de primer grado no ayudaba nada, porque como yo tenía esta capacidad como de liderazgo, obviamente sin buscarlos, nadie, bueno, yo no quiero decir nadie porque no conozco a todo el mundo, yo nunca busqué nada de todo eso, nunca. Yo lo único que quería era sobrevivir. Toda mi vida lo único que intenté era sobrevivir y no sufrir tanto. Pero bueno, los demás interpretan las personalidades extrovertidas como busca ser el centro, quiere llamar la atención. No, chicos, no, no. Nunca busqué ser el centro, nunca busqué llamar la atención. Solo somos, somos. Y cómo te afecte a vos el cómo somos, habla de vos, no de nosotros. Nadie es como es para molestar el de al lado. Nadie elige su personalidad. Nadie. Nos toca lo que nos toca. Y si a vos te molesta o no te molesta, es meramente tuyo. Por favor, dejen de culpar y juzgar al otro por cómo es. El otro no es por y para vos, el otro es. Y las mismas cosas que a vos te incomodan de una persona, al de al lado le recontra acomodan. Lo mismo que a vos no te gusta de una persona, al de al lado le encanta. Es cosa tuya, es tu problema. Me parece súper importante decirlo, porque me parece súper importante que eso termine de una buena vez, porque vos no sabés cuánto sufre el de al lado, porque vos interpretás que es como es para molestarte a vos. Conózcanse, entiéndanse. Cuando a ustedes les moleste a alguien, pregúntense por qué.
porque no habla del otro, habla de vos, ¿sí? Bueno, digo esto porque a mí me torturó toda la vida. Y como yo estoy intentando que nadie más sufra como sufrí yo, es que quiero bajar esta línea. Y cuanto antes. Bueno, dicho esto, voy a seguir contándoles anécdotas que creo que me sirven muchísimo, que les sirven muchísimo para validarse, porque esto no son videos de victimización, son videos de validación. Y lo voy a repetir hasta el cansancio porque necesito que no se pierda el foco. Es para ustedes, no es por mí. ¿Sí? Más allá de que yo ya sé que tengo que hacer esto porque mi alma me lo pide a gritos y la quiero liberar de una buena vez, que no tenga que encarnar más, pobre, eh, eso, es, eso es algo que va paralelo. Pero la misión mía personal es otra, que ya la conocen. ¿Qué otro recuerdo tengo de mi primera infancia que me parece importante recordar? El siguiente. Cuando yo tenía, sí, en mi primera infancia, como mucho, 4 o 5 años, yo subí un pilón de harinas. Ese pilón de harinas terminaba en el techo de unas oficinas. Y yo subí a ese techo de esas oficinas, o sea, estaba en un primer piso. Cuando llego al borde de ese techo, abro los brazos y me tiro. Pero no me tiro ni con miedo, ni con incertidumbre, no, me tiro como conociendo absolutamente lo que estaba haciendo, como sabiendo que podía controlar la situación, que sabía lo que hacía. Por suerte, otra vez mi papá estaba ahí y se tiró en el piso y me logró atajar. ¿Con qué voy a machear esto? Cuando yo a los 30 años decido, por recomendación de mucha gente sabia que me fui encontrando en el camino, que me recomendaba que me investigue, en esas recomendaciones me dijeron, abrite los registros, abrite los registros, porque seguramente tu alma tiene mucha explicación para darte, tal cual. Cuando yo me abro los registros, esta persona que me abrió no me conocía de nada, nunca habíamos hablado antes, jamás. Ni siquiera vivíamos en la misma ciudad. Yo básicamente le pedí, solicité sus servicios, ella me pasó un día y una hora, y ese día hablamos por primera vez en nuestra vida. Ella me dijo, ¿querés preguntar algo? Yo le dije, no, no quiero preguntar nada, simplemente quiero que me digas lo que te baja. Perfecto, me dijo. ¿Saben qué me bajó? Bueno, ella me dijo que me veía en otra vida con una familia, pero que en esa casa yo estaba como separada del grupo familiar. Como que los miraba, pero con cierta desconfianza. Y usó esta palabra, con cierta desidentificación. Ella me dijo que me veía mirando por una ventana, preguntándome por el afuera, como si estuviera buscando en el afuera lo que no encontraba dentro de mi casa. No solamente me dijo eso, esa coincidencia con mi existencia, con esta encarnación, sino también me dijo algo muy extraño y muy particular, que me dijo de qué trabajaba esa familia en la que yo estaba en esa encarnación. ¿Y saben qué? Esa familia se encargaba de lo mismo que se encarga mi familia de esta encarnación. Lo mismo, el mismo trabajo. No es lo único que va a coincidir. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de la desesperación por dejar de existir por los que padecemos todos los que son como yo? Bueno, esa nena padecía de exactamente lo mismo. Y repito, yo nunca le dije nada a la chica que me abrió los registros. Nada. Em, Ella me relató que esa nena estaba tan incómoda en el mundo en el que estaba, en la situación en la que estaba, que se escapaba todo el tiempo. Todo el tiempo se escapaba. ¿Y saben qué? Yo en esta vida me escapé varias veces. Me fui a vivir a varios países, buscando mi lugar, buscando mi manada, igual que esa nena. ¿Y saben qué? A esa nena la fueron a buscar todas las veces y la trajeron de nuevo a casa. Y saben que yo también volví siempre a casa. No porque me fueran a buscar, sino por culpa de abandonarlos. Esa nena, en una de esas escapadas, logró llegar más lejos de lo normal. Logró llegar a un acantilado. ¿Saben qué hizo cuando llegó a ese acantilado? Abrió los brazos y saltó. Saltó de la misma manera que salté yo de ese techo en esta encarnación. Por eso entendí que esa nena no estaba asustada cuando saltó de ese techo. Entendí por qué. Básicamente porque estaba recordando algo que ya había hecho antes. Es casi inevitable no emocionarme otra vez con todo esto, la verdad. Por eso insisto que se conozcan, insisto que se investiguen, porque van a entender muchas cosas de ustedes mismos y los va a ayudar muchísimo, muchísimo a aceptarse. Otro recuerdo que me gustaría compartirles que también tiene que ver con esta primera infancia fue un sueño que yo tuve más o menos a mis 20 años. Si bien lo tuve a mis 20 años, se relaciona mucho con esta primera infancia. ¿Por qué? Porque esa persona que estaba soñando eso, esa yo, de ese presente, en ese presente yo tenía 20 años aproximadamente. Pero
Las protagonistas de ese sueño eran mi yo del futuro y mi yo del pasado, de este pasado de la primera infancia. Mi yo del futuro era la que vivía ese sueño. Yo no la veía físicamente, pero mi yo del presente en ese sueño no la veía físicamente a mi yo del futuro, porque ella era la que veía, era como los ojos del sueño, entonces no la veía yo físicamente. Em, Esa yo del futuro entraba de nuevo a mi jardín de infantes, eh, al mismo jardín, tal cual. Entraba, entraba como buscando a mi yo del pasado. Entraba como con miedo eh, y con incertidumbre hasta que me encontraba. Cuando me encontraba en una de las salitas, estaba yo sentada en el piso con el resto de mis compañeros, con mis compañeritos, y cuando yo entro a la salita, mi yo del futuro, mi yo del pasado la mira como reconociéndola. Se miran mutuamente y no dejan de mirarse. Hasta que mi yo del futuro va hasta esa niña, se agacha, la abraza y le dice en el oído llorando, lo siento mucho, pero todavía falta mucho dolor. Cuando me desperté a esos 20 años de ese sueño, dije, ¿será verdad? ¿Será un aviso? Y yo me vuelvo a emocionar y no puedo evitar emocionarme, porque yo soy esa yo del futuro que certifica que a esa edad, a esos 20 años, todavía faltaba mucho dolor. Em, Acá voy a terminar con mi primera infancia, con este sueño revelador. No me voy a cansar de invitarlos a que se investiguen, a que se entiendan, a que se conozcan, a que se acepten. Y los invito a escuchar mi siguiente video, que se va a tratar de mi segunda infancia y que se va a llamar La Caída.